Cordial saludo, mi nombre es Johan Nicolás Solarte Velosa, del programa de Ingeniería de Sistemas. A continuación, les voy a enseñar cómo se realiza el ejercicio número 1 de proposiciones y tablas de verdad. Yo, en este caso, elegí el punto número C. Dentro de esto, pues nos plantean 4 proposiciones simples, P, Q, R y S, que nos dicen que S es la UNAD desarrolla las Olimpiadas de Matemáticas. R. Los estudiantes participan en las Olimpiadas de Matemáticas. Q. Las Olimpiadas de Matemáticas es una competencia. Y P. En las competencias ganan los mejores. Nos indican de forma simbólica estas proposiciones simples. Nos dicen que S es una conjunción de R y que es una condición para que Q cumpla con la condición de P. Esto en el lenguaje natural se expresa de forma diferente. Cuando nosotros tenemos este símbolo que parece una A, lo vamos a leer de forma natural como una I, y esta que es una flechita la vamos a leer como entonces. Dentro de esto vamos a tener que desarrollar el lenguaje natural. Decíamos que S es la UNAD desarrolla las Olimpiadas de Matemáticas. Lo escribimos tal cual. La UNAD desarrolla las unidades de Olimpiadas de Matemáticas. La conjunción que se lee como y, los estudiantes participan en las Olimpiadas de Matemáticas. La condición que se lee como entonces, las Olimpiadas de Matemáticas es una competencia. Entonces, en las competencias ganan los mejores. De esa forma, transformamos el lenguaje simbólico que está representado acá en lenguaje natural, teniendo en cuenta las reglas de lógica proposicional. Ahora, nos piden que desarrollemos una tabla de verdad. ¿Cómo hacemos esta tabla de verdad? Lo primero que debemos establecer es el número de filas. Este número de filas se determina con la fórmula 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples. En este caso, les había mencionado que teníamos 4 proposiciones simples. ¿Qué quiere decir? La fórmula nos quedaría 2 a la n es igual a 2 elevado a la 4, el número de proposiciones que tenemos en el momento, que 2 elevado a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 16. Con esto ya determinamos la cantidad de filas que necesitamos para llevar a cabo nuestra tabla de verdad. Ahora, nosotros teníamos las proposiciones simples, que era P, Q, R, S, y las teníamos de forma desordenada. Lo primero que tenemos que hacer es organizar esto dentro de nuestro encabezado de forma alfabética. De esta forma, pues desarrollamos el ejercicio de la mejor forma. También dentro de nuestro encabezado tenemos que colocar la primera proposición, la segunda proposición y la proposición completa para poder determinar qué tipo de tabla, qué tipo de proposiciones. Lo que nos indica las reglas de la lógica proposicional es que dependiendo del número de filas vamos a tomar en la primera columna la mitad para decir que son verdaderos y la mitad para decir que son falsos. En este caso nosotros tenemos 16 filas, lo que quiere decir que tenemos que tener 8 verdaderas y 8 falsas. En la segunda columna, ¿cómo funciona? Vamos a tener la mitad de la columna anterior. Si en la columna anterior teníamos 8 verdaderos,
ahora vamos a tener 4 verdaderas. Si tenemos 8 falsas, vamos a tener 4 falsas. Y lo hacemos así hasta terminar toda la columna. 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. En la columna número 3 pasa exactamente lo mismo. Tomamos la columna anterior. Si aquí eran 4, ahora son 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y así consecutivamente. Y finalmente en la cuarta se desarrolla de la misma manera. Tomamos la última, que eran 2 verdaderas, la mitad es una, y así. 2 falsas, la mitad es una, entonces sería verdadero, falso, hasta que completemos toda la columna. Teniendo esto, ya podemos continuar con nuestra tabla de verdad. Entonces empezamos a abordar la primera proposición que teníamos, que es S y R. ¿Qué es lo que pasa? Por regla de lógica proposicional y R. ¿Qué tenemos acá? Según las reglas de lógica proposicional, si nosotros tenemos dentro de nuestras proposiciones que la primera es verdadera y la segunda también es verdadera, entonces nuestro resultado va a ser verdadero. Miramos. Entonces nos dicen S, tenemos S, es verdadera, y R también es verdadera, por consiguiente nuestra conjunción es verdadera. Asimismo, empezamos a terminar una por una, esta y esta, esta y esta. Verdadera y falsa nos da falso, falso verdadero nos da falso, falso y falso nos da falso. Pero la única regla que se nos cumple es que si una es verdadera, la otra es verdadera, y por consiguiente es verdadera, y así consecutivamente hasta completar toda la columna. Ahora vamos a nuestra siguiente columna. Nuestra proposición de Q entonces P. ¿Qué pasa en este tipo de conjunciones? Acá nos dice que si la primera es verdadera, antes del entonces la segunda es falsa. Por consiguiente, todo es falso. Ya tenemos cómo se determina esto. Vamos a desarrollar. Dentro de esto, miramos primero a Q y luego a la columna P. Entonces, si Q es verdadero y P es falso, entonces es falso. Vamos a buscar que se cumpla esta condición. En este caso, Q es verdadero y P es falso. Por consiguiente, esta condición es falsa. Esto nos sucede en todo este rango. Y nosotros determinamos que esto es falso. Ya se cumplieron estas condiciones. ¿Qué pasa si es solo falso? Ya las siguientes todas van a ser verdaderas. Porque la única condición que se cumple es que si es verdadera Q antes de P que sea falso, esto va a ser igual a falso. Ahí ya completaríamos nuestra segunda proposición. Ahora vamos a desarrollar toda nuestra proposición. ¿Qué pasa? Ya tenemos S y R y Q, entonces P. Dentro de esto vamos a seguir utilizando la misma regla porque tenemos la misma condición en el lenguaje formal, que es el entonces, donde si es verdadero antes de
la otra proposición, entonces este es falso. Entonces revisamos. Primero, S y R. Esta va a ser nuestra primera columna. Nuestra segunda columna va a ser Q. Entonces P. Y vamos a hacer la conjunción. Arrancamos. La primera. Si es verdadero, es verdadero. Esta se cumple. Vamos a mirar en la que no se cumple. En esta, si es verdadero antes de la proposición y la otra es falsa, seguimos diciendo que es falso. En este caso se cumple la condición. Y así vamos a hacer solo con las que cumplan esa condición, que en este caso es la única. De esta forma se desarrolla la tabla de verdad. Y ahora, ¿qué nos dicen nuestra regla proposicional? Que si tenemos dentro de nuestro resultado verdaderos y falsos, categorizamos esta lógica proposicional como una contingencia. Y esa sería nuestra forma de desarrollar esta actividad.